Muchísimas gracias. Anabel Nicen García Conde es invitada porque, pues, yo la considero una de las pioneras de la psicomotricidad en México, digamos, hablando de dos, su madre y ella, ya nos dirá por qué. Se llamaba Esperanza García Conde de Nissen. Yo sí quisiera referirme completamente a lo que hizo mi madre como trabajo, en qué momento se incorpora, porque realmente fue una invitación que le hizo la maestra Beatriz Ordóñez Acuña, después de haber estado piloteando en diferentes jardines de niños lo que es la educación psicomotriz. Estamos hablando de los años 60, cuando ella se integra debido a que hay una reestructuración, hay una invitación en general, ¿verdad?, a los especialistas que están ya trabajando en grupos pilotos o ya tienen una idea concisa y los son invitados porque hay una reestructuración en cuanto a la educación preescolar y en el trabajo de las normales. Es hasta 1965 con la maestra Beatriz Ordóñez Acuña que mi madre es comisionada para trabajar dentro de la Dirección General en el departamento técnico y empieza a contactarse con otros especialistas como los son los de música. Antiguamente, si hacemos un poco memoria, era lo que se llamaba cantos y juegos. Esta actividad en la cual pues entrábamos, como dice Maru, la doctora Maru, y dice bien, era el cuerpo y era un instrumento y nada más. Entraban al salón, marchando, formaban un círculo, y pues ya todavía me acuerdo, cantaban, tocaban unos instrumentos, se sentaban en el piso, daban palmadas y se retiraban. Cuando mi madre vio eso, dijo, ¿qué está sucediendo? Ella venía con toda esta formación psicomotriz y empieza a hacer una propuesta que revoluciona, efectivamente revoluciona el concepto de la educación en el nivel preescolar. Pues bien, empieza a elaborar el programa y empieza a plantear que el cuerpo es el medio por el cual el niño aprende y empieza a hablar de la expresión y de cómo el niño interactúa con el ambiente, con su entorno, y es así como se va enriqueciendo y va adaptando todo esto en el conocimiento, llega a los niveles cognitivos y de esta manera da respuesta a su desarrollo, conforme a su desarrollo, a todas las situaciones que se le van planteando. Posteriormente, la lectoescritura y demás. Habla de lateralidad, ya en este tiempo, habla del ajuste corporal, ¿sí?, el equilibrio, y desde luego ella presenta ya un módulo que es eminentemente científico, que está basado en la neurología. ¿Qué sucede con el niño desde que se concibe? Porque desde que se concibe hay movimiento. Cuando ella hace esta presentación ante las educadoras y todos los especialistas, desde luego que dijeron, ¿qué está sucediendo aquí? No teníamos que ver todo lo que es la etapa fetal y embarazos, ¿qué es esto? No, sí tenía mucha razón, porque desde ese momento es que el niño empieza a tener y percibir el movimiento y está recibiendo toda esa información a través del cuerpo, sonidos, calor, toda la riqueza que tiene desde que se concibe. Todo esto lo hablaba mi madre, hablaba de la ontogénesis, filogénesis, hablaba de la importancia de tener cuidado con cada uno de los niños porque son individuos, cada uno tiene un desarrollo diferente y había que respetarlo. Entonces, después de que ella tiene todo este potencial y lo presenta, empieza a organizar actividades con las educadoras. ¿Qué es estas actividades? Empieza a capacitarlas para que entiendan qué es la práctica psicomotriz, en qué consiste y por qué era tan importante que ellas entendieran qué es el desarrollo de un niño. Ahora en que presenta la posibilidad de ver qué es el feto, cómo viene, el equilibrio que mantiene dentro del vientre de la madre, qué es el parto, en el momento en que sale, esos primeros años, cómo identificar si está efectivamente dentro de los parámetros del niño mexicano, porque también elaboró una tabla sobre el desarrollo psicomotriz en el niño mexicano, si está bien, si tiene alguna alteración, cómo apoyarlo, y de ahí empieza ella a formular todo un programa, no nada más para trabajar en el nivel preescolar, sino para empezar a abordar lo que son las normales y, por otro lado, empezar a capacitar todo México, porque así fue como sucedió, se le dio capacitación a todas las educadoras en el Distrito Federal
y en toda la República. Eran escenarios increíbles. Ahora, ¿por qué les platico con tanta, cómo decir, con tanta seguridad? Porque yo era la muestra. Cada vez que mi madre daba un curso, me llevaba, porque yo era la muestra para que vieran cómo se debía de tomar al niño. No se le debe dejar en la mano, se le debe tomar de esta manera, no se le debe de voltear de tal forma, se le toma así. Y todas estas orientaciones que eran muy importantes, las educadoras que ya estaban en servicio, fueron absorbiendo y las fueron adaptando en su forma de trabajo. Fue algo increíble, de verdad fue una revolución lo que sucedió ahí. Posteriormente, pues se dieron cuenta que los maestros de música, pues no era nada más un apoyo. Los maestros de música tenían más posibilidades. ¿Qué es lo que sucedió? Mi mamá lo que hizo fue invitarlos para que participaran también en estas orientaciones y tuvieran todo el conocimiento de lo que es un niño en edad preescolar. Entonces, a partir de ese momento en que ella está capacitando tanto a maestros de música como a las educadoras, nos faltaba una institución todavía por capacitar y tenerla al mismo nivel, y estos fueron los maestros de educación física. Fue de verdad un trabajo de muchos años, pero muchísimo. Sí se logró hacer un programa específico para los de educación física, los maestros de educación física, que tenían sus objetivos, su forma de trabajo, y mi madre hablaba de desarrollo mientras ellos hablaban de habilidades y si lograban tal cosa, y si competencias, y sí, bueno, había competencias, pudo haber muchos juegos, pero ¿qué era lo que realmente se estaba necesitando? ¿Qué era lo que se buscaba o se pretendía en el nivel preescolar? Era precisamente encontrar opciones, posibilidades que le permitieran al niño evolucionar, ¿sí? Pero sobre todo apropiarse de su cuerpo y saber cómo expresarse lo mejor posible. Después de que ella establece este vínculo con las instituciones, llega un punto en que dice, bueno, pues ahora no solamente vamos a abarcar a las educadoras en servicio, nos tenemos que ir a las normales. Entonces tiene a las normales, a las educadoras, a los maestros de educación física, a los maestros de música, y entonces sí se logra llevar a cabo la práctica psicomotriz tal y como se planteaba o como planteaba mi madre. Después de todo esto que les estoy comentando, ella colabora y hace el programa de preescolar, es invitada para desarrollar todo lo que refiere al área. Fíjense bien, yo estaba escuchando hace un momento lo que decían de qué es la psicomotricidad. Es una disciplina, es una técnica, es una teoría, me queda claro por lo que yo vi con mi madre, en el momento en que estamos trabajando con los niños, obviamente que refiere una práctica psicomotriz, desde luego que sí, pero lo que refiere ya a lo que es el trabajo, el desarrollar todos los elementos y todo lo que se refiere a la psicomotricidad, sí pienso que sea una disciplina, porque sí es una disciplina y efectivamente el psicomotricista es vital, pero vital en el futuro del humano. Ya dejemos a los niños del humano. Después de todo esto que les estoy comentando, ella incursiona en el laboratorio de psicopedagogía a cargo de la doctora Laura Rotem y empieza, por supuesto, con todo un desarrollo de la práctica psicomotriz como medio terapéutico. Entonces, ¿qué hace? Junta a todas las psicólogas y a todas las terapeutas físicas para que tomen el curso nuevamente y les da todos los elementos para trabajar con los chicos que están, pues que tienen necesidades especiales. Ya como último, ella también estuvo coordinando el trabajo en el psiquiátrico infantil el JN Navarro, y durante muchos años, estuvo 3 o 4 años trabajando ahí, obviamente para enriquecer toda esta labor con los niños con necesidades especiales, a cargo del doctor Julio Cáceres. Y aparte de todo esto que les estoy mencionando, de que trabajaba en las mañanas en la Secretaría de Educación Pública, por las tardes estaba con las clases de niños con necesidades especiales. Por las noches iba a los cursos para seguirse actualizando con psiquiatras y con neurólogos como el doctor Julio Cáceres, como el doctor Hiroishi, como Darío Urdapilleta. Ya se murieron todos, ya hace muchos años de esto, ¿verdad? Entonces ella constantemente estaba actualizándose y tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y nunca dudó. Y sí quiero decirles que sí revolucionó la educación porque cambió completamente. Me refiero a la educación
física como tal, así le concebían, porque antes decían, todo lo que es del cuerpo es únicamente educación física. No, el niño es movimiento y lo que estábamos hablando era del desarrollo y el desarrollo que infiere la psicomotricidad del desarrollo psicomotor del niño, ¿verdad? Después ella elabora un libro que se llama, es coautora del libro Actividades Musicales, en donde aparte de presentar todo lo que refiere a la psicomotricidad, también elabora cantos muy sencillos para los niños que están adecuados a su tono y a su ritmo. ¿Qué es lo que hicieron? Se abocaron a trabajar con los niños otra vez, fue otro proyecto precioso para captar cuál era el movimiento y cuál era el ritmo que establecía el niño. Y de ahí surgió esta idea del libro. Y después, pues, ¿qué les puedo decir con tristeza? A los 47 años fallece, le da cáncer y deja un hueco muy amplio, muy amplio. En ese momento se quedan pendientes infinidad de cursos y la maestra Beatriz Ordóñez, que volvió a coordinar la dirección general, me llama, me invita porque sabe que yo siempre fui pues la muestra con mi mamá y yo asistía con ella a todos los cursos y me invita y me comisiona, yo era educadora en ese momento, y me comisiona a la dirección general, el departamento técnico, para continuar con la labor de mi madre. Fue una experiencia inolvidable. Y después vino otro proyecto que quiero comentarles rapidito, creo que es de mucho valor, en donde estuvo la doctora María Eugenia, que de verdad, muchas gracias, fue una etapa preciosa. Ella fungió como otras compañeras más, como multiplicadoras de la práctica psicomotriz. Mi experiencia fue en Oaxaca, y cuando llego a Oaxaca, con todo mi rollo que voy a dar y lo que voy a hablar de la psicomotricidad, déjenme les platico porque es importante. Llego allá y me encuentro con que de repente a las 7 de la noche se fue la luz. Era una comunidad rural indígena. Se va la luz y yo lo primero que hago es, híjole, ya no tenemos luz, ¿qué vamos a hacer? No, resulta que la gente seguía caminando por la noche y tenían a la luna como luz para poderse desplazar sin ningún problema y los niños andaban afuera jugando. Al día siguiente me encuentro con que los chicos están sobre un tronco que se encuentra de verdad casi al llegar a un barranco y se desplazaban de un lado para sin zapatos, caminaban de un lado para el otro. Y yo decía, ¿qué está sucediendo aquí? ¿De qué voy a hablar? ¿Voy a hablar del equilibrio, del ajuste postural? ¿De qué voy a hablar? ¿De la lateralidad? Si estoy observando que aquí los niños tienen un desarrollo increíble. Entonces, retomando todo esto que mi madre había planteado en cuanto que la experiencia con el cuerpo era vital, dije, ahorita lo que me interesa es hablar con las maestras y únicamente darles las herramientas, darles los elementos para que ellas puedan entender en qué nivel de desarrollo están los niños. De verdad que fue una experiencia muy bonita. Yo continué trabajando en la dirección mucho tiempo, continué y hasta elaboramos un manual, era un manual de música y movimiento en donde está esto que les estoy diciendo. Mi madre lo empezó, ya no lo pudo culminar porque desgraciadamente falleció. En este manual lo que hicimos fue presentar en un momento dado, en la música apoya al movimiento, pero también asimismo el movimiento apoya a la música. Era un interactuar y el ponerse de acuerdo increíble. Entonces, si estábamos hablando de los tonos, bueno, ¿cómo podemos trabajar el tono con el movimiento? ¿Qué interpretación o qué expresión podía tener el niño con el tono? ¿De qué manera la intensidad? ¿De qué manera el ritmo? Y asimismo, con la música apoyaba todos los manejos que tenemos en la psicomotricidad, lateralidad y el espacio y bueno, el propio cuerpo. Y termino con el manual de música y movimiento y por propia decisión deseo hacer otra actividad dentro de la dirección general y dejo el área psicomotriz. Me retiro, saco una revista. Ahora bien, continúo en preescolar rápidamente, edito una revista para las educadoras. No se nos olvide el terremoto, no sé, yo lo vi, y ahí es donde se acaba todo porque, bueno, se pierden muchos documentos, se acaba el proyecto de la revista y yo me retiro completamente de preescolar y posteriormente me dedico a estudiar
cuestiones de medicina holística. Sigo con el cuerpo y viajo a Israel. Después me establezco en Holanda con este método de termorregulación, que es un método para apoyar problemas crónicos. Y después regreso a Israel, trabajo con los bebés y me permiten organizar actividades con las madres que recién tienen un bebé. Y pues de ahí decido dedicarme a ser dula. ¿Qué es una dula? Una dula es la mujer que acompaña a la parturienta. Nosotros estamos para acompañarla en el momento del parto, momentos antes, para relajarla. Hay una técnica de masaje, hay una técnica de relajamiento y también por otro lado integramos al padre a que esté en el momento del parto. Pues eso es en breve todo lo que tengo que platicarles con respecto al aspecto de la cronología, refiriéndome a mi madre, que fue increíble, fue algo muy especial. Pues Muchas gracias, Anabel. Te agradezco que hayas aceptado desde tan lejos, desde Israel, qué bárbara. Muy bien, muchas gracias.